Bien, el cordial saludo de la mañana. Esta vez vamos a entrar ya al tema de la asignatura de entomología aplicada, toda vez de que les he preparado esta pequeña introducción en cuanto se refiere a un repaso general de entomología general. Y para entender con más facilidad tal vez los temas que va a ser relacionado con entomología aplicada. Los artrópodos, sabemos casi la mayor parte que hemos estudiado en entomología general. Los ciclos de vida de los insectos, no se olvidan de esto. El ciclo de vida no viene a ser la biología también del insecto. Por otra parte, la morfología de la clase insecta, clave para su identificación, ¿no? Si hablamos de morfología, estamos hablando de la parte externa del insecto, y la clave para su identificación, ¿no? Y la clave de la identificación está referido a la cabeza, al tórax, al abdomen, a las alas, a las patas, etcétera, etcétera. Y finalmente la ecología de los insectos, ese es el hábitat, ¿no? Donde vamos a ver lo que es la microclima de cada insecto para su desarrollo. El objetivo de esta asignatura es comprender la biología de los insectos y su relación con la agricultura. Nosotros tenemos que ver la biología generalmente en los 4 estados, de huevo, larva, pupa y adulto. Esto nos conduce ¿a qué? A conocer todo este ciclo de vida de cada uno de ellos. Entonces es interesante ver la parte biológica. El otro objetivo es identificar los rasgos más característicos de los insectos y su relación con los daños en la agricultura. ¿Por qué hablamos los rasgos característicos de los insectos y su relación? Porque vamos a encontrar insectos benéficos y como también insectos que realmente considerados como plagas que hacen daño a la mayoría de los cultivos. Les hablaba hace unos momentos en cuanto se refiere a la morfología. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, hay un chinche posado sobre una hoja. Vemos el color, la pigmentación que tienen las alas, la cabeza, las antenas, las patas. Esa es la parte morfológica de un insecto. También los artrópodos, eso es de tema de entomología general, ¿no? Que la mayoría están conformados por la clase artrópoda. Y sencillamente pues artos son articulaciones y podas son patas, insectos con patas articuladas, eso quiere decir los artrópodos. Los artrópodos constituyen la clasificación más amplia y diversa del reino animal. Estamos hablando más de 3.000 especies, ¿no? Luego, la clase incerta está conformado por 29 órdenes, 8 son los de interés agrícola. O sea, no todos son insectos que están en relación, digamos, o considerados como plaga. También podemos considerar las clases o tipos de artrópodas, ¿no? Los más comunes. Tenemos ejemplo, la archinia, los crustáceos y sus características y ejemplos de cada insecto, ¿no? Ejemplo, los insectos generalmente tienen tres patas de cuerpo con 3 divisiones, alados, 2 antenas, ¿no? Y podemos considerar en este caso, ejemplo, con 3 pares de patas, como es las hormigas, los escarabajos, los pulgones, que ustedes ya conocen.
La arácnida generalmente se caracteriza por tener 4 pares de patas, un cuerpo con 2 regiones, sin antenas, ápteros, sin alas, ¿no es cierto? En los ejemplos tenemos pues los ácaros, que ustedes mismos inclusive han hecho montajes de estas arañas. Luego viene lo que es la parte de los crustáceos, ¿no? Estos se ve pues ejemplo como es el cangrejo y otros. También tenemos lo que es la minonada, muchas patas, ¿no? Con 2 pares de patas y en muchos segmentos, como es el conocido el 100 pies, ¿no? Dicho estos ejemplos, tenemos acá el 100 pies, el cangrejo, el escorpión, ¿no? Y también consideramos acá lo que es la avispa, ¿no? Está conformada prácticamente con 2 pares de patas. Este es el ciclo de un insecto en el estado larval, ¿no? Acá vemos cómo se van alimentando de todas las hojas. El ciclo de vida de los insectos, llamado también metamorfosis, se ve la completa y la incompleta, ¿no? En el caso de la completa, la metamorfosis completa, ustedes van a ver todo este segmento biológico que empieza pues desde los huevos, las larvas, la pupa y el estado adulto, completando así el ciclo, digamos, biológico de un insecto plaga. Ahora, lo que nosotros vamos a priorizar en entomología aplicada es justamente dónde atacar. En la parte biológica larval o en el adulto, porque en la etapa larval son los más perjudiciales, en este caso en los cultivos. Acá ustedes pueden ver los huevos, una larva, esta es la pupa y este es el estado adulto. Y la metamorfosis incompleta, que es diferente a la completa, tenemos la parte de huevo y ninfa. No pasa por el estado larval, sino pasa por el estado ninfal. Y se va a ser adulto. Como es el caso ejemplo típico de la cucaracha, ¿no? Este es el huevo, esta es la forma oteca, eso conocen ustedes. Esta es la parte ninfal y pasa a ser el adulto. Acá se puede ver con más claridad que donde empieza como huevo y evoluciona como ninfa y llegando a ser adulto. Bien, en la morfología esto se ve de un insecto. Esto es típico de un saltamonte. Esto ustedes ya lo conocen y hemos estudiado, ¿no? Dónde está el tórax, el abdomen, las alas, la cabeza, las antenas, las patas, ¿no? Entonces esto es, ustedes ya conocen todo esto. De la misma manera podemos ver acá, por ejemplo, las antenas, la cabeza, los ojos, las patas, en este caso de un coleóptero. Bien, aquí podemos ver, ejemplo, otra figura que es la abeja, donde inclusive la abeja no tiene ocelos, ¿no? O sea, otros ojos que acompañan generalmente a otros insectos. Pero sí podemos ver inclusive el aguijón, los intestinos, las patas, el estómago, el tórax y en parte de lo que es
Continuando, aquí podemos visualizar la cabeza de un insecto de la parte frontal. Aquí se vemos los ocelos, que tiene ejemplo 3 ocelos. Este es el ojo compuesto, la antena y parte de la mandíbula, ¿no? La parte bucal. De igual manera acá. Y pasamos a lo que son tipos de antena. Eso también lo hemos tratado en entomología general. Tenemos filiforme, aserrada, etcétera, etcétera. De igual manera, los tipos de alas, ¿no? Alas membranosas, alas con escamas, una serie de tipo de alas. De igual manera, los tipos de patas, patas saltadoras, excavadoras, en forma de peine, inclusive hemos visto, ¿no? Las pinnadas, ¿no? Otros son atrapadoras. Bueno, esto nos va a llevar también, nos va a ayudar a identificar un insecto. Esto es un saltamonte, el aparato bucal, que también nos va a llevar bastante a hacer comparaciones con otros insectos. Ejemplo aquí, este es típico de un insecto masticador. También tenemos chupador, suctor, picador y chupador también, ¿no? Esto es típico ejemplo de los pulgones que tienen el aparato bucal modificado, ¿no? Y el suctor tipo de las abejas, ¿no? O mariposas también, ¿no? Que son chupadores y lamedores a la vez. Bien, estos son tipo de cabezas que nos va a ayudar a distinguir. Muy bien. Hablamos de insectos masticadores. Esto es característico de que, ejemplo, acá vemos un coleóptero que va devorando toda la hoja, ¿no? Va devorando la hoja de manera no aislada, sino como un corte, ¿no? Es característico de los masticadores. De igual manera vamos a ver en la broca del café, el gorgojo del frijol también. O sea, este es típico de un picador chupador. Hay insectos que a la vez sus aparatos bucales están modificados para ser chupadores y picadores. Por ejemplo, esta es una pentatómida, ¿no? Un chinche. Este es el suctor de las mariposas, que generalmente cuando estén adultas, ellos ya no se alimentan ya, ¿no? Así como en el estado larval, sino simplemente viven a veces de los pétalos de las flores. Esto es el estado larval de un insecto llamado la mosca minadora. Lo que hace acá es hacer una mina por debajo de la epidermis de la hoja, ¿no? Donde pasa todo su estado larval dentro de este orificio, digamos, llamado como mina. Por eso le llaman minador. Finalmente, ecología de los insectos. Antes, yo quiero compartir con ustedes, ejemplo, la araña. Para nosotros la araña es un insecto benéfico, porque muchas veces estas arañas son predadores de insectos
en sus diferentes estados. Pueden estar en larva, en pupa, adulto. Ellos los capturan y se alimentan. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos las aplicaciones, digamos, de un insecticida, matamos todo, ¿no? Bien, cuando hablamos de ecología de los insectos, estamos hablando de estos factores: tiempo, radiación, temperatura, humedad, luz, viento y alimento. Si hablamos, ejemplo, de la temperatura, un insecto tiene también el comportamiento corporal a una determinada temperatura. El insecto no puede estar pues, por encima, ejemplo, vamos a hablar sobre los 4000 metros, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, aquí de la mariquita, no puede estar a esa altura. Entonces, tranquilamente puede ser perjudicial en cuanto se refiere a la vida del insecto. De igual manera, la humedad, cada insecto tiene su humedad óptima, viento, su alimento, ¿no? Entonces, estos factores ecológicos son interesantes para un insecto, ¿no? Aquí vamos a ver la frecuencia de las plagas. Endémicas, plaga propia de una región, siempre está presente, no es de otra región, solamente ataca a las plantas de esa región, ¿no? A diferencia de la epidémica, esta sí puede estar en muchas regiones, puede expandirse a otras regiones también. Y esporádicas son plagas pues, que causaron daño temporalmente, ¿no? Muchas veces cuando recién aparecen los cultivos están ellos ahí. En tipo de plagas tenemos directas, cuando afecta órganos o parte de interés agrícola. Esto a nosotros nos interesa más, estas directas. Y la indirecta es cuando no afecta órganos o parte de intereses agrícolas. O sea, convive con la planta, ¿no? Eso es todo, muchachos. Ustedes pueden repetir esta clase cuando quieran. Y si hay alguna otra observación, estamos para corroborar algunas dudas. Continuando con la clase, para empezar tenemos que, en primer lugar, entender el concepto de entomología aplicada. Yo lo defino de esta manera porque habrá diferentes formas también de definir, porque eso es libre, de que ustedes pueden interpretar una definición. Para afrontar con éxito un itinerario aplicado al medio ambiente, es imprescindible adquirir una visión general del mundo de los insectos, respecto a su origen, diversidad, características anatómicas y fisiológicas, así como la relación que mantiene con los restos de los seres vivos. Si hablamos de diversidad, de origen, características, estamos hablando que son diferentes ejemplos a otros estudios que tienen relación con esta asignatura. Dada la amplitud y la variedad de los seres vivos, el objetivo general de esta asignatura se centra fundamentalmente en la adquisición, afianzamiento de conceptos de entomología, así como sus aplicaciones actuales. Por otra parte, se pretende ofrecer al alumno una formación que posibilite abordar posibles situaciones laborales que requieren encuadrar los problemas ambientales en el contexto entomológico. En resumen, la entomología aplicada es estudiar la diversidad, la parte anatómica, fisiológica y biológica del insecto
referido referido al insecto plaga, ¿no? Bien, en esta generalidad les he puesto un ejemplo del manejo agronómico del cultivo de papa, que este es el tema central de la sesión de la semana 2 y la sesión 3 y 4. Todas estas etapas que ustedes ven aquí es la etapa fenológica del cultivo de un cultivo como es la papa. Esto ustedes han estudiado en agrometeorología, conocen cuáles son todos estos procesos. Para eso hemos aprendido en esa asignatura. Pero lo importante para nosotros es, en estos días que pasa la plaga, estamos hablando del monitoreo control de plagas. O sea, en el cultivo de papa estamos viendo a partir de los 45 a los 85 días. ¿Por qué hablamos de monitoreo? Justamente aquí nosotros tenemos que cuidar la parte foliar de este cultivo, porque ahí ya vemos ya la parte inclusive de la inflorescencia, ¿no? Tenemos que prevenir el ataque de la plaga en estos días. O sea, estos son momentos críticos de un cultivo cuando afronta a un insecto plaga. Ahora, ¿por qué hablamos de monitoreo? Justamente es para ver toda la secuencia fenológica de un cultivo, ¿no? Hay que estar monitoreando esto, si hay plaga o no hay. Y si nosotros visualizamos bien, nos va a decir, ¿sabe qué? Hay la presencia de plaga. Entonces ahí es el momento que nosotros podemos actuar. Y las principales plagas del cultivo de papa, aquí yo les he traído algunas plagas, como es ejemplo la saltahoja, ¿no? La empoasca, la mosca blanca, la Mycemia tabasi, los áfidos, los clásicos Mysus persicae, ¿no? Macrosiphon erophybae, la polilla de la papa, por ejemplo, la Toramaea o Perculea. Este es generalmente inclusive clásico de los almacenes, los chinches, la Orchistus, minador de la hoja, ¿no? La Liriomyza sp. Los daños, característica de los daños. Ejemplo, la saltahoja, la empoasca, ataca las hojas donde inyecta la toxina cuando está chupando las hojas, ¿no? Y a su vez, en ese proceso de alimentarse, transmite microplasma, como es el caso de escoba de bruja. Igualmente la mosca blanca, ¿no? Que ataca las hojas. De igual manera, el aparato bucal de estos insectos, ejemplo, son chupadores, ¿no? Donde transmiten la virosis, enrollamiento de la hoja y otros mosaicos. Que eso vamos a verlo en el futuro. Luego los áfidos, de igual manera, que ataca a nivel de las hojas. Y estos son sí, los directos transmitidores de los virus al cultivo de la papa, ¿no? Como ese ejemplo, produciendo el enrollamiento de las hojas y otros mosaicos también. Vemos acá la polilla de la papa, en donde forman galerías en las hojas, los tubérculos perforan los hoyos. Entonces, estos son típicos de la forma como ataca a nivel de las hojas y también a nivel de tubérculos. El chinche. Seccionan la savia, introducen la toxina y encima producen necrosis.
También el chinche es otro insecto, digamos, del aparato bucal modificado. Minador de las hojas. De igual manera, a nivel de las hojas, depositan los huevos en la epidermis de la hoja y las larvas, ¿no? Cuando nacen se alimentan las hojas produciendo galerías lesiones. Por eso le dicen minador de hojas. Ahora, obviamente esto tiene que controlarse. Entonces, aquí estos son productos químicos y estos productos químicos pues muchas veces ya son resistentes a estos insectos, ¿no? Entonces, se tiene que cambiar. Estos son algunos que se tiene como ejemplo en cuanto se refiere al control de estas plagas. Bien, aquí hay otro ejemplo que les he traído en cuanto se refiere al manejo agronómico y cultivo de la yuca. De igual manera, ustedes pueden ver todo el proceso fenológico de este cultivo, ¿no? La formación de las hojas, la etapa vegetativa de cuántos días es, etapa reproductiva. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es esta parte, que ocurre a partir de los 60 días a los 100 días, ¿no? Donde hay que cuidar, hay que hacer tratamientos tal vez preventivos antes que ataque a las plantas, ¿no? De igual manera, también les presento unas principales plagas del cultivo de la yuca. En este caso tenemos el taladrador de tallos y ramas, la Colesterimus sp, el gusano de hoja, Erenis, ácaro, el Tretatechus, mosca blanca, la Mesia tabasi, termitas, ¿no? La Reticuitermis lucifugus, gusano cachón, manduca sexta, el trips, ¿no? Franquineia occidentalis. Los daños que ocasiona en este caso ejemplo el taladrador, ¿sí? Ya. Continuando entonces, estamos presentando las plagas del cultivo de la yuca. Estuvimos hablando en cuanto se refiere a los daños que ocasiona esta plaga como es el taladrador de tallos y ramas. Las larvas forman galerías en las raíces que pueden llegar a los 3 milímetros. La particularidad es que ataca los tallos y a nivel de las raíces, ¿no? A diferencia de las otras plagas que solamente, ejemplo, atacan al nivel de las hojas. En el gusano de la hoja también se puede ver que se alimenta del follaje de la yuca provocando la muerte de las mismas. Este es a nivel de los follajes. El ácaro provoca también decoloración y deformación de las hojas, llegando a la caída de las mismas, provocando la muerte, los extremos apicales. También atacan a las hojas. La mosca blanca succiona la savia de la planta y transmite el virus del mosaico de la yuca y el rayado marrón. Estos insectos son también chupadores, ¿no? La termita, de igual manera, ocasiona galerías en la parte principal de las plantas, provocando pérdida en el rendimiento cuando ataca la raíz. O sea, la termita ataca a nivel de las hojas y como también a nivel de las raíces. El gusano cachón
Ataca el área foliar y tallo de la planta y reduce la fotosíntesis. Las larvas pueden alcanzar hasta 10 centímetros de longitud. El trips. De igual manera, mayores daños en los primeros 5 meses, ataca las hojas más tiernas, succionando la savia y provocando arrugamiento de las hojas. El trips también es otro insecto chupador que tranquilamente se alimenta de las savias y está con la posibilidad de transmitir algunas enfermedades virósicas. Su control en el caso del taladrador. El mejor método es la rotación de los cultivos y la utilización del material de propagación sana. O sea, esta es otra medida de control que nosotros vamos a hablar ya en las subsiguientes, en donde tenemos que rotar el cultivo. No solamente sembrar yuca, no, sino tranquilamente podemos rotar con granadilla o con otros cultivos que puede haber. En el gusano de alambre, ejemplo, ¿no? El control biológico. Se han indicado especies como los trichogramas, especies, Telemnus dilohope y Telemnus monolicornis, Apanteles americanos, Apanteles fluiventris y Belvosia williams. Es una forma también de usar ya otro tipo de control, ¿no? Como es el control biológico. Se ha visto estos insectos que tranquilamente se pueden controlar a nivel biológico. En los ácaros son enemigos naturales, Somatium especie, Carchomia especie y Tetranchus mimulatus. También son enemigos naturales, que viene a ser otro control biológico que tranquilamente puede controlarse a los ácaros. La mosca blanca, el buen control de malezas hospederas, uso de trampas amarillas. Eso vamos a ver en la parte práctica, también el uso de trampas amarillas, cómo se hacen. En el caso del buen control de malezas hospederas, estamos hablando de malezas que están al borde de un cultivo. Muchas veces nosotros controlamos la parte de lo que es el cultivo, pero no estamos controlando a la especie de vegetación que está al borde del cultivo, ¿no? Entonces, ahí es uno de los problemas que no se puede prácticamente controlar a estos insectos. Las termitas, buena preparación de terreno con anticipación y eliminación de rastrojos. En la eliminación de rastrojos estamos viendo que muchas veces se queman los rastrojos, ¿no? Y la buena preparación del terreno con anticipación. El gusano de cachón, uso de las trampas lumínicas, olorosas, eliminación de malezas. Hemos visto ya en el control de las plagas de la yuca, hemos visto ya como 3 tipos de controles. Un control biológico, un control cultural y otro control, digamos, usando trampas amarillas, ejemplo, ¿no? Esa es una forma de controlar a los insectos. Y finalmente encontramos plaguicidas, ¿no? Que puede ser de contacto o sistémico. Encontramos una variedad de digamos de productos agrícolas que se usan para controlar
a esta plaga. Pero estos son referenciales, como les decía en unos momentos, que cuando se habla en este caso, de plaguicidas que pueden ser resistentes o se han vuelto resistentes a estas plagas, ¿no? Entonces aparecen otros tipos de plaguicidas para, para controlar, digamos, a estas plagas. Bueno, jóvenes, ese es por ahora, y luego pasaremos a la parte práctica de lo que ustedes tienen que hacer como referente ya que con esta pandemia no podemos salir al campo a coger muestras, pero intentaremos hacer lo posible en cuanto se refiere a la parte práctica. Yo sencillamente les digo, jóvenes, de que en la parte práctica tenemos que tener una caja entomológica, al menos estas plagas, tener presente estas plagas, algunas de estas plagas, sí se puede, digamos, tener muestras, ¿no? Entonces es interesante hablar de la parte de la práctica, toda vez de que eso tiene que entregarse al finalizar el semestre. Y si hablamos al finalizar el semestre, estamos dándonos un tiempo casi de 3 meses para poder recolectar algunas de estas plagas. Entonces, les voy a dejar como tarea, a las plagas que estamos teniendo presente, hacer un mapa conceptual de cada uno de ellos, buscar al menos algunas figuras, fotografías de estos insectos considerados como plaga. Eso me tendrán que presentar la próxima semana. Ok. Casi la mayoría de estos insectos, son pocos los más puntuales, ¿no? Eso es todo, señores. Gracias.